Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver problemas de la guía. Vamos a, obviamente, recapitular un poco lo que vimos la clase pasada. Me recordaban también que el 24 es la prueba, o sea, el viernes de la semana siguiente. Por lo mismo, hoy día ya cerraríamos y vamos a ocupar ya las otras clases como para hacer ejercicio, resolver dudas, recordar por ahí algunos detalles que puedan ser. La prueba, por si acaso, como les he comentado al principio, es directamente un cuestionario con varios problemas, con un pool de problemas, así que son, por ejemplo, todas las cosas que vimos respecto a conversión, representación de funciones que hemos estado viendo ahora, y día en particular que lo vamos a ejercitar también, obtener tablas de verdad, cosas de ese estilo. Así que bueno, ¿qué fue lo que hicimos la clase del viernes? Trabajamos con lo que eran las funciones lógicas booleanas, que más que nada fue definirlo formalmente. En definitiva, son funciones que se van a poder evaluar a 1 o a 0 solamente, y que además están formadas por variables lógicas que también se evalúan a 0 a 1. Teníamos acá algunos ejemplos donde veíamos F1, que estaba definida, ¿cierto?, con variables A, B y C, que estaba expresada como A, B negado más C. Teníamos también F2, que sería otra función acá, con 4 variables. F3 también, que era en este caso una función con una estructura de producto de sumas. Aquí tenemos suma de productos. Y empezamos a evaluar esta función F1 que está acá en los siguientes valores de entrada, las siguientes combinaciones. 0, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Tal como en el caso de cuando uno trabaja con funciones, por ejemplo en álgebra o incluso en cálculo al principio, ¿cierto? Y uno puede evaluarlas sin ningún problema. ¿Sí? Nosotros evaluamos, nos quedó en este caso que la función F1 para esa combinación de entrada era 0, para esta era 1, su resultado, su valor. A eso me refiero que solamente se pueden evaluar a 0 o a 1, o sea, que solamente me pueden dar esos valores. Y luego trabajamos con la tabla de verdad, que es un concepto que probablemente ustedes ya conocían. Me pregunta por acá Renata si es que hay que enviar desarrollo o es solamente alternativas. Renata, te comento que la prueba en sí no tienen que cargar nada, al menos en esta prueba. La otra sí, porque hay algunas partes que de plano cuesta mucho implementarlo de forma que no hay que subir nada. Pero en esta es solamente alternativas, completar, eh, no sé, a lo más preguntar una frase. Yo por lo general siempre uso alternativas, ¿ya? Pero no por eso es fácil, ¿ya? Porque igual hay que hacer cálculos, ¿cierto? Y llegar a eso. Yo siempre pongo números que podrían tener sentido, ¿ya? Simplemente es que la respuesta se realiza eligiendo la alternativa. Muy bien. Así que les comentaba que la tabla de verdad, en principio, es algo que ustedes ya han visto probablemente en álgebra, en lógica proposicional, donde vemos que para todos los posibles valores de entrada, nosotros queremos conocer cuál es el valor de la función o de las funciones si fuera más de uno. Recuerden que yo podría tener más columnas acá, refiriéndose cada una a una función, ¿cierto? Y vista para todas las combinaciones posibles de entrada. Tenemos que justamente, si tenemos tres entradas, tendríamos así 2 elevado a 3 combinaciones posibles. Así que por eso tenemos 8 combinaciones en este caso. Luego, nosotros podríamos, si queremos completar la tabla de verdad, evaluar cada una de las combinaciones de entrada, cada una, en 000, 001 y así paso a paso, lo cual con 3 entradas, la verdad que tampoco es tan largo de hacer. Sin embargo, si fueran 5, 6, 7, la verdad es que es poco práctico. Por eso es que una forma que lo podemos realizar, y a la que yo les comentaba en esa clase, es directamente buscando, en este caso con los productos que tenemos, cuáles son las combinaciones de entrada que hacen 1 a este término, ¿ya? Para el caso de una suma de productos, que por si acaso es lo que tenemos acá. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, ¿qué se requiere para que este término sea 1? Para que se evalúe 1, porque yo sé que 1 más cualquier cosa va a ser 1, aunque sean n términos que se estén sumando, ¿cierto? Basta que haya un 1 que se sume y ya inmediatamente todo me da 1. Por eso es que decíamos que bastaba que el A fuera 1 y que el B fuera 0. Podemos ver en la tabla que directamente tenemos cuántas combinaciones. Solamente 2, ¿sí? Solamente 2 casos en los que sea eso. Por lo mismo, me da de hecho y me queda libre el C. Ustedes pueden ver que como no está el C, significa que puede tomar cualquier valor. O sea, el C podría ser 0 o podría ser 1. Y eso quiere decir que cualquiera de estas dos combinaciones, que son precisamente las que están ahí, se van a corresponder con un 1 de la función, porque me van a ser unos términos, ¿cierto? Lo mismo pasa en el caso de C. En C vemos que basta que obviamente el C valga 1 para que inmediatamente sea 1 y por tanto toda la función sea 1. Yo podría llenar la tabla y decir, bueno, entonces si el C es 1, la función es 1. Y voy poniendo ahí 1, 1 y 1. Otra forma alternativa, sin tener que estar mirando la tabla, es decir,
Bueno, si es que está libre el A y el B, en realidad pueden tomar todas las combinaciones posibles. Y yo acá hago correr, entre comillas, ¿cierto?, las variables, desde el 0,0 hasta el 1,1. Y eso me va a dar todas las combinaciones que harían 1 este término, y que por tanto la función completa sería 1. Podemos notar también que hay una combinación que a ambos términos, perdón, lo hacen 1, que sería el 1,0,1. En realidad nosotros podemos descartar uno, por decirlo así. Y hay 1, 2, 3, 4, 5 combinaciones que hacen 1 a la función. ¿Ya? Eso simplemente nos hubiera quedado ¿cuánto? 1 más 1 en el caso de haber evaluado esta combinación. Eso es lo que significa. Esto que ustedes ven acá, quizá para esta tabla tan pequeña no es como tan práctico, pero para tablas más grandes sí que lo es. Así que vamos a ir comprobando eso también el día de hoy, por los ejercicios que vamos a resolver. Y habíamos seguido trabajando en la clase pasada con lo que eran las formas de representación. Te decía yo que podíamos representar con una suma de productos, igual lo estaba comentando ahora, ¿no?, donde vemos que justamente F1 es una suma de productos. Acá tenemos otra suma, que en este caso es canónica. ¿Qué significa que sea canónica? Únicamente que cada uno de los términos que tenemos en la función contiene todas las variables que están definidas, o que se tienen en este caso de la función, como es el caso de acá. Justamente eso que le escribí. También podría ser una pregunta de prueba, ¿cierto? ¿Qué es una función canónica y me parezcan opción y cosas por el estilo? Yo siempre trato de trabajar con revisión automática, ¿ya? Porque siento que es más práctico. Y se puede buscar siempre la forma en que funciona. Después tenemos producto de sumas. Aquí la verdad es que es muy parecido, solamente que justamente la frase me dice, es un producto de sumas que vamos a tener. Aquí tenemos el caso donde hay términos, que serían estos que están acá, ¿cierto? Dos términos, donde hay uno que no contiene el B. Por tanto, tampoco sería forma canónica. Fíjense que acá tenemos que son tres productos, perdón, sí, son tres sumas que se están, en este caso, multiplicando, donde cada una de esas sumas contiene todas las variables del sistema. Por tanto, sería forma canónica. Aquí tenemos otro ejemplo, me parece que este de hecho es la función que teníamos ahí arriba. Y lo que yo les mostraba era lo siguiente. Por si acaso esto que está acá no está dentro de ese grupo. Esta es la función que le había puesto acá, probablemente la copié mal. ¿Ya? Lo que quería mostrarles acá es lo siguiente, que yo puedo tomar una función f1 de a, b, c, en este caso a, b negado más c, y la puedo representar con su tabla, que esta es la que obtuvimos en el paso anterior, el ejemplo anterior, y empezar a definir los siguientes productos y las siguientes sumas. Yo dije, voy a definir un a negado, b negado, c negado, pues un a negado, b negado, c, y bueno, hasta que llegaba al a, b, c. ¿Qué son estos términos? Uno podría preguntarse, ¿cierto? Son directamente los términos que al momento de ser evaluados en la combinación adyacente, dan 1. Pueden ver ustedes que si yo evalúo este término en 0,0,0, lógicamente me va a quedar 0 negado, por 0 negado, por 0 negado, lo cual va a ser 1 por 1 por 1, igual 1. Y así pueden compararlos con todos, como este, que sería A por B por C. Si yo reemplazo y evalúo en A igual 1, en B igual 1 y en C igual 1, me da justamente 1 el producto. Ahora la pregunta es, ¿para qué me sirve esto, cierto? Y en realidad es una respuesta bastante simple, porque nosotros vamos a ver que yo puedo representar una función en su forma canónica simplemente sumando estos productos, los que se corresponden con los unos de la función, que yo destaqué aquí en amarillo. Si yo sumo el a negado b negado c, más el a b c, más el a b negado c negado, bueno, con todos los demás que están asociados a los unos de la función, nos va a quedar una expresión que va a ser totalmente válida, que va a corresponder a la función. Obviamente canónica, que es como lo contrario de simplificarla, pero es totalmente válido. Después, ¿qué tenemos? Tenemos que yo les podría poner un nombre. O sea, yo podría decir, mira, este término que está acá va a ser el minterm 0. Simplemente un m minúscula 0. Después el otro m1, m2, hasta llegar al m7. Claramente ustedes pueden notar que este subíndice se corresponde con el valor decimal de la combinación. O sea, tiene que haber alguna consistencia, obviamente. Así que después, para poder llamar a esta función o poder definirla, yo lo único que voy a decir, en vez de escribir todo el término completo, que si que fuera una función con, por ejemplo, 4 o 5 variables, podrían ser muchos si es que tiene muchos juntos. Y no sería tan acotado. Incluso acá ven ustedes que ya es una expresión más larga. Sin embargo, nosotros podríamos definir de la siguiente manera, como una sumatoria de minterms. Me va a quedar únicamente la sumatoria de los minterms, y estos números que están acá se corresponden con los subíndices asociados a los unos de la función. El 1, el 3, el 4, el 5 y el 7, como ustedes ven ahí. Y eso es más que suficiente para definir la función, claramente de una forma mucho más acotada. Yo podría tener una función larguísima que quedara expresada de una forma relativamente breve.
Y esto que nosotros estamos viendo relativo a los productos también se puede aplicar para el caso de la suma, que fue lo que definimos acá, con algunas pequeñas diferencias. Pueden ver que los productos de suma, o para obtener una expresión como producto de suma canónico, yo lo que hago es definir estas sumas que están acá. Tenemos el A más B más C, tenemos el A más B más C negado, ¿cierto? Hasta llegar al A negado más B negado más C negado. ¿Qué sería esto? En definitiva, son sumas que al momento de evaluarlas en la combinación asociada, en este caso al 0, 0, 0, me va a dar 0. Pueden ver que acá también el 1 negado más 1 negado más 1 negado me da también 0. Y eso se cumple para todos los casos. ¿Para qué me sirve esto? Para algo muy parecido que en el caso de estos productos. Solamente que ahora yo voy a tomar todas las sumas que están asociadas a ceros de la función y las voy a multiplicar. En este caso sería esta suma y esa suma. Y luego esa va a ser la manera en que puedo representar la función. Y es totalmente equivalente a esta otra representación. Muy importante es que podría yo desarrollar esto, me podría quedar lo mismo, como también podría no quedarme lo mismo. Podría quedarme una expresión que fuera diferente, sin embargo equivalente. Porque lo más importante aquí es que las tablas de verdad se corresponden. Eso es lo más importante. Aunque de repente la expresión algebraica no sea la misma. Puede parecer raro, ¿cierto? Pero sí se podría dar. Y luego, una vez que ya tenemos definido lo que es esta suma, ¿cierto? Y que nos permiten obtener la expresión post-canónica, podríamos también definir el producto de los max terms. ¿Qué serían? Lo mismo que en el caso anterior, dándole nombre, por ejemplo, a esa suma le llamamos M0, a esta le llamamos M1, hasta el M7, que serían como los max terms 0 hasta el 7. Vamos a ver que puedo representar la productoria así. La función f1 de a, b, c va a ser igual a la productoria de m, en realidad de los max terms 0, 2 y 6. Y lo que terminamos justamente de ver en esa clase es que existía una relación complementaria entre ambas expresiones. Como pueden ver, si tengo en definitiva acá el 1, el 3, el 4, el 5 y el 7 como sumatoria de min terms, si yo quiero obtener la productoria de max terms, lo que hago es simplemente tomar los términos que no están en esta expresión. Entonces ven que puedo convertir de una a otra muy rápido. Esa es una gran ventaja. Y yo podría hacer obviamente el camino desde acá hasta acá y de eso obtener finalmente esa función canónica expresada como un SOP o viceversa, ¿cierto? Podría llegar finalmente a una expresión, en este caso canónica de POS, a partir, por ejemplo, de esta expresión, sin ningún problema. Hasta acá, ¿se entiende lo que he presentado? Le di una mirada a todo lo que hemos estado viendo, así que, aún así, si tuvieran alguna duda, por favor me dicen. Esto recuerden que es el apunte que generamos en la clase del viernes, porque ahora vamos a resolver ejercicios de la guía. Va a tener como una misma estructura que lo que tendría la prueba. Recuerden con alternativas y todo. Vamos a buscar la guía. Guía 1. Vamos a ver hasta dónde llegamos acá. Todo esto lo podemos resolver, ¿cierto? El día martes vamos a ejercitar algunas de estas cosas, porque vimos todas estas operaciones. Vimos los códigos. Esto también lo resolvimos. ¿Se acuerdan que en la clase, si no me equivoco, la del jueves de la semana pasada, resolvimos estos 4 problemas? Aquí nos piden expresar esto lo podemos resolver. Y podríamos también realizar algunas simplificaciones. Encontrar la verdad para las siguientes funciones combinacionales. Eso también lo podemos realizar. Expandir la siguiente función en su forma canónica. E incluso, miren, podemos hacer algo por acá. Podemos obtener no, de hecho, podemos obtener el circuito equivalente mínimo. Sí, estamos capacitados. No, y aquí ya parte con mapas de Carnot. Esto lo vamos a dejar ya para la siguiente prueba. Hasta aquí, yo creo que hasta aquí podemos nosotros trabajar sin ningún problema. Así que vamos a resolver estos problemas. Estos problemas sin ningún problema. Vamos a ir para acá. Vamos a crear nuestro apunte. Hoy día, como les decía, quizá terminamos un poquito antes porque vamos a centrarnos a resolver problemas. Esto no. Esto es de otra clase. ¿Dónde quedó mi guía? Acá está la guía. Ahora sí que sí. Nos piden una función que está acá, representarla tanto como sumatoria de min terms como productoria de max terms. Así que eso vamos a hacer. Ahora sí apareció. ¿Qué clase es esta? Nuestra clase. De hecho, tengo abierta la otra clase, ¿cierto? Así que no la voy a cerrar. Nuestra clase 2, así que sería la clase 3. Ya, muy bien. Clase 13. Clase 13.
Ahí. Y estamos a martes 14. Pre-18. En realidad falta bastante, pero igual. Usted supone que ya no tienen más clases mañana, ¿cierto? Oye, le puse como gigante el 9. Voy a achicarlo un poquito más. Solo para que no quede medio extraño. Ahí, ahora que más pequeño. Ahí. Entonces, dada esa función. Fíjense que es una función de tres variables, x y z, y nos están pidiendo únicamente expresarla como una suma de minterms o como una productoria de maxterms, o como producto maxterms. Lo mismo, ya no se preocupe. ¿Qué hacemos? Vamos a obtener primero la expresión canónica. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Cuál es una forma en que yo puedo obtener la expresión canónica? O sea, vamos a hacerlo de dos maneras. Ustedes me van a decir cuál consideran que es más, les parece mejor. Opción 1. Esta es la opción lenta, por si acaso. Vamos a poner opción 1, pero ustedes van a comprender que es más lenta. La vamos a poner aquí también. Lenta. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a escribir la función. Miren bien. F de x, y, z, que es igual a x y negado. Claro, esa es la función, la función, perdón, el camino lento. Pasar primero por la tabla de verdad. Tenemos eso. Yo podría entonces decir, esto va a ser igual a qué cosa, en realidad, o cuáles son las combinaciones que hacen uno a cada término. Vemos que este término de acá se va a hacer uno cuando el x vale 1 o el y vale 0. Y esta expresión de acá se va a hacer uno cuando el x vale 1 y el z vale 0. ¿Por qué lo separé así? Bueno, porque en realidad lo que estoy haciendo es simplemente darme cuenta de que debido a que hay una variable que no está en el término, en cada uno de ellos, yo podría hacerla correr entre 0 y 1 y 0 y 1. Entonces, lo que acabo de hacer es decir, ¿qué cosa? Es decir, que en la combinación 1, 0, 0 va a ser uno este término. También tenemos la posibilidad que la 1, 0, 1 también lo haga 1, porque en definitiva el z como quedó libre puede tomar cualquier valor. Y acá, ¿cuál quedó libre? Como no estaba el i, me va a quedar en definitiva que eso va a ser, que es el i, el que puede tomar valor 0, 1. Y el x tiene que necesariamente ser 1 y el z necesariamente ser 0. Aquí claramente este término es totalmente redundante. Vemos que en definitiva hay tres combinaciones que hacen una de nuestras funciones. Y saben que por más que la quise hacer lento, igual la verdad es que sería como obtener la tabla de verdad, porque ahora con esto que está acá, nosotros ya podríamos obtener la suma de mi interna, ¿cierto? En realidad me va a salir la opción rápida igual. Pero bueno, supongamos que quisiéramos sacar la tabla de verdad, ¿cierto? Y escribimos acá el 000, 001 y así listamos todos, ¿cierto? 010, 011. Estoy como forzosamente haciéndola así más lenta. Ahí tenemos el 5, tenemos el 6, tenemos el 7, ¿cierto? Ordenado. Y aquí obviamente la función sería 1 para estas tres combinaciones. Para el 4, para el 5 y para el 6. 4, 5 y 6. Así que sería 1, 1, 1. Y todas las demás naturalmente serán 0. Igual me salió medio rápido, ¿cierto? A pesar que igual hice. Y de acá nosotros podríamos entonces definir sin ningún problema nuestra, nuestra sumatoria de midterms, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en realidad, recuerden que lo que yo hacía era tomar unos productos, ¿cierto? Que eran una expresión canónica. No, de hecho, estoy haciendo casi la forma lenta. Pero bueno, nos quedaría midterm, me queda el M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7. ¿Ya? De hecho, ¿saben qué? Le voy a quitar el lento. Le voy a poner como opción 1, porque no quedó tan lento. Recuerden que aquí yo podría haberme saltado directamente a decir que ese es el 4, ese es el 5 y ese es el 6. Por tanto, ¿serían qué midterms? Precisamente los que voy a marcar ahora. Sería este midterm, el midterm 4, sería el midterm 5 y el midterm 6. ¿Ya? Por lo tanto, nos queda que f de x, y, z es igual a qué cosa? A la sumatoria de los midterms que están asociados a los unos de la función. Eso es muy importante, por eso es que lo supe directo, ¿cierto? Eso. Me quedo como en 3 líneas, no sé, 4 líneas. Ahí.
Sería el M4, M5 y M6. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Vamos a mandar la pregunta, una de esas es muy evidente, como quizá no se entiende, así vamos a poder saber. Me tomo un poco más del té que tengo por acá enfriándose. Vamos a sacar la cuchara así. ¿Sí? Muy bien. Ese es un problema tipo que podría obviamente aparecer en la prueba sin ningún inconveniente. ¿Sí? Se dan cuenta ustedes que en realidad no tiene nada como de otro mundo. ¿Sí? Es como una vez que ya tiene uno claro la función y cómo puede obtener las combinaciones, lo hace sin problema, ¿cierto? Y si yo quiero obtener el producto de max terms o la productoria max terms, como les decía, son complementarias, ¿cierto? O sea, una vez que yo tengo una, ya la otra sale bien directo porque yo puedo decir, bueno, aquí van a ser justamente los términos que no están acá. Va a ser el 0, el 1, el 2, el 3 y el 7. Tienen que obviamente entre las dos completar todos los minterms. Desde el 0, 1, 2, 3, después 4, 5, 6 y aquí justamente el 7. Y hemos ya obtenido la representación. ¿Cuál sería otra alternativa? Bueno, la verdad es que hay otra alternativa. No me atrevería a decir si es más lenta, más rápida, la voy a dejar como una opción adicional, que es trabajarlo así, mira, pasar por la canónica. ¿Cómo hacemos eso? Así. Yo parto de nuevo acá. Esto quizá, no sé si lo habrán visto en álgebra. Por ahí, quizá. ¿Cuál es la otra alternativa? Alguien me puso que no se entendía. Si tienen alguna duda, por favor, me escriben ya. Yo podría estar asumiendo que quizás es muy directo, muy simple, no sé, y quizás no lo es, ¿no? Así que bueno, ¿cuál es la otra alternativa? Se basa en construir, como decía, la canónica. ¿Y cómo hago eso? Yo digo, si tengo, por ejemplo, acá una suma de productos, digo X y negado, me fijo en cuál es el término que me falta. Claramente aquí lo que me falta sería el Z, ¿cierto? Así que yo voy a multiplicar por un 1. Z negado más Z. Claramente esto es 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan que teníamos una regla que decía eso? Me parece que la vimos el martes pasado, si no me equivoco, si no el jueves. Y después de eso, ¿qué decimos? Seguimos trabajando acá y decimos, acá nos falta el i. Por tanto, yo vuelvo a multiplicar por un 1. En este caso, nuestro i va a ser representado así. Vamos a ponerlo en morado. Claro, esto era el i, justamente el i que faltaba. Ya me preguntan, ¿qué fue lo que hice recién? Acá tengo un término x y negado y yo lo que me fijo es en qué variable me falta. Acá me falta, ¿cierto?, el z, justamente en ese término. Por tanto, yo agrego un 1 donde voy a introducir artificialmente el z. ¿Con qué objetivo? Poder expandirlo y tener así dos términos que serían justamente los que se corresponden y están resumidos o simplificados en ese término. Es como el camino inverso que simplificar. ¿Se entiende? O sea, convenientemente pongo el z, pero como z negado más z. Y así lo hago aparecer, por decirlo así. Retrocediendo de lo que habría sido una simplificación. Este creo que es el camino más lento. Más. Acá vemos que nos falta el i, así que yo dejo el x, pongo acá el i, nuevamente como un 1, no conveniente, ¿sí? ¿Se acuerdan eso, ese tipo de términos? Y nos queda el z negado. Tendríamos así que la función sería f de x, y, z. Esto nos queda, por tanto, así. X, z, perdón, xy negado, z negado, más xy negado, z. Después de eso, más, y estoy simplemente multiplicando, ¿cierto? X y negado, z negado. Por eso decía que es el camino inverso a simplificar. Solo tiene sentido práctico si uno quiere de alguna forma descomponer y obtener la canónica, que también es algo que nos podrían pedir. Yo creo que hay otro problema en que nos piden eso. Y ahí nos queda. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente decimos, bueno, ¿cuáles son las combinaciones de entrada, ¿cierto?, que hacen uno a cada término? Aquí naturalmente tengo únicamente x y z. Por tanto digo, bueno, el x acá será 1, acá 0 y acá 0. Acá obviamente va a ser 1, 0, 1. Esta sería la combinación que hace 1 ese término. Y sigo así, pueden ver que nos va a quedar ese término, acá nos queda 1, 1, 0, y nuevamente nos queda uno repetido, ¿cierto? Que sería el 1, 0, 0. Tiene que tener consistencia, obviamente. Y después, ¿qué decimos? Bueno, si tenemos que ese sería el término y estamos teniendo la canónica acá,
esto es 4, esto es 5, eso es 6, y yo podría entonces decir que el f de x, y, z será igual a la sumatoria de los terms, y aquí pongo justamente los que están ahí. Recuerden que esta relación solamente existe si la expresión es canónica. Si la expresión es canónica, yo puedo decir, bueno, eso directamente es así. Y obviamente lo podemos conseguir. Ahí. Y nuevamente existe esa relación complementaria entre ambas representaciones. Cuando yo tengo, si tengo acá los midterms, el 4, el 5 y el 6, justamente esos son los que no van a estar en el caso de la productora. Recuerden que en un caso nos relacionamos con los unos y en otro con los ceros. No me atrevería a decir cuál es el más rápido o más lento, que igual salieron como las dos relativamente rápidas, porque de hecho, si me preguntan a mí, ¿qué haría yo lo que hago es esto. Esto es lo que hago yo. No paso por la tabla, a menos que me la pidan. Porque yo ya sé que, ya, bueno, 4, 5 y 6, y fuera, está listo. No hago en realidad esta representación, salvo que me pidan represente la canónica. ¿Sí? En definitiva, tenemos como todas las formas posibles de poder realizarlo. Si me piden la tabla, listo, tenemos la tabla. Si me piden la canónica, tenemos la canónica. Si me piden estas representaciones, también. ¿Se dan cuenta? Profe, entonces eso de z negado más z al final es como para poder llegar a la forma canónica. Exactamente. Ese sería el uso práctico. Si ustedes quisieran, por ejemplo, obtener la canónica, lo podrían hacer directo a esta expresión. ¿Ya? A pesar de Ah, eso, alguien podría decir, pero bueno, si yo conozco entonces estas combinaciones, igual lo puedo hacer. Sí, se puede, pero esto quizás es más directo. Quizás. ya, profe, gracias. Muy bien. Ese sería el problema 13. Y si alguien quiere hacerlo de la forma más rápida y más eficiente de lo que nos pidieron, directamente esto. Con esa expresión, de esa forma rara que hice ahí. ¿Sí? Es como la forma bien directa. Ahora, problema el que seguía. Sí, Una dime, consulta antes que continúe. dime. La expresión canónica era que se repitiera, que tuviera todas las letras, ¿verdad? Como Exactamente. todas las variables. Sí. Aunque estén negadas. Aunque esté negado. Muy bien. Vamos a buscar la guía. Acá está. Voy a cerrar esto, de hecho. No, déjamelo abierto por si por ahí en algún momento hace falta decir algo. Oh, parece que vinieron a entregar algo. Parece que al lado. Bueno, antes venían a dejar libros. Ahí. Ahí. Ustedes escucharon, ¿cierto? Tienen que haberse escuchado clarito. Aló, así. Ahí. Aquí claramente podríamos simplificar. La verdad es que esto generalmente lo resolvemos usando mapas de Carnot. Pero si lo quisiéramos hacer de otra forma, vamos a ver si podemos, qué tanto podemos simplificar. Solamente como un ejercicio, ¿les parece? Porque la verdad es que la álgebra de Boole permite resolver, pero a veces no es lo más poderoso, no es la mejor alternativa. Vamos a trabajar con uno, como ejercicio. ¿Cómo podríamos simplificar acá? Veamos. Vamos a hacer una, de hecho, porque la otra la verdad es que no hace falta. Y como les digo, con álgebra se nos va a alargar un poco el tema. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Así que bueno, ¿cómo llego yo ahora a la expresión? De hecho, saben que nos va a servir como ejercicio, pero para poder pasar de la productoria a la función. ¿Se acuerdan cómo sería esta función? ¿O cómo podríamos representarla? Hay que recordar los términos. Fíjense que acá lo que nosotros vamos a tener, de hecho, voy a usar justamente lo que teníamos acá. Acá, miren. Ahí. Ahí se ve perfecto, casi perfecto. Ahora sí. Ya. ¿Qué tenemos acá? Pueden ver ustedes que si yo tengo, por ejemplo, la expresión así como 0,2,6, esto es lo que realmente hay. O sea, tendría el A más B más C más C. Perdón, A más B más C. ¿Qué significa eso? Que en realidad es un término que al evaluarlo, la combinación 0,0,0, ¿cierto? Como la que está ahí, me da justamente 0. Yo, si quiero, por ejemplo, el 2, fíjense que sería esto. Sería perdón, A más B negado más C. Y la clave está en reconocer lo siguiente. Cada vez que aparece un 1, o debería aparecer un 1, por ejemplo, si yo quisiera formar aquí el 0, 1, 0,
yo tengo que poner negado el término. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo quisiera acá el 6, yo diría, bueno, el término que corresponde va a ser un término de suma con el A, el B y el C, pero donde deberían haber unos, yo pongo negado. Acá debería haber un 1, ¿cierto? Si es que esto fuera, por ejemplo, 1, 1, 0. 1, 1, 0, justamente asociado con negado. Si yo quisiera ahora, supongamos que tuviera el 7, si es que tuviera el 7 en mi productoria MaxTerms, yo debería tener el término A negado, más B negado, más C negado. ¿Se entiende la idea? Porque sería ese. Vamos a ver entonces cómo lo representaría. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo estas variables, que están acá, que son el A, B, y C y D, yo debería tener el producto de este, se va a corresponder con el A más B más C más D. Por ejemplo, este que está acá, debería ser el 11. O sea, debería ser el A negado más B, en este caso, más C negado, eso sería casi un 10, y D negado. ¿Por qué? Porque en realidad debería ser el término así. Ahí. Eso es. ¿Y esto cuánto da? Va a dar 0. Yo me equivoqué. Debería ser, a ver, déjeme pensar, más 1 negado. No, está bien, es justamente así. Sería eso. Es, por ejemplo, yo formo el número así. Así. Y es porque después me quedaba de esta forma. Espera ahí. Eso es. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero, por ejemplo, el 15, yo lo que voy a tener es una suma que va a ser así. A negado, más B negado, más C negado y más D negado. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a obtener. ¿Se entiende eso que estoy haciendo? Estoy como haciendo el camino inverso a lo que hicimos la vez anterior. O sea, de pasar de esta expresión, miren bien, pasar de esta expresión, que recuerden que son sumas, que al evaluarse la combinación dan 0. Yo después le puse un nombre, le llamé M0, le llamé M1, hasta llegar al M7, en este ejemplo que era obviamente con 3 variables. Luego, le decía yo que para poder representar la función como un post, como un producto de sumas, yo tomaba todas estas sumas que se correspondían con 0, que son las que quedaron acá. ¿Sí? Luego de eso, le puse un nombre, ¿cierto? Que era lo que estaba ahí. Así que esta era el M0, puse el 0. Esta de acá estaba asociada al M2. Y esta que está acá está asociada al M6. Entonces ahora estamos haciendo el camino inverso. Queremos llegar de vuelta de esto que está acá a esta suma. Por eso es que yo sé que si me aparece el 0, me tendrá que aparecer un A más B más C, en mi caso más D. ¿Sí? Si me aparece, por ejemplo, el M15 en el problema que estamos viendo, diría poner el A negado, más B negado, más C negado, más D negado. Y así, obviamente, siempre que yo deba tener un 1, por ejemplo, para formar el número acá, yo lo dejo negado. Así que me quedaría ¿cómo? Me quedaría el A más B más C y más D, que está asociado a S, ¿cierto? Después acá me va a quedar ¿qué cosa? El A más B más C, este queda negado, más D, sin negar, y así voy siguiendo. ¿Se fijan que al final lo que hago es eso? Es donde pongo un negado, es donde debería haber un 1 del número. Por eso me queda aquí 0, 0, 0, 0. Como no tendría que haber ningún 1, me queda todo sin negar. Es como la inversa del caso de los productos. Acá me queda este. Donde va el 1, queda negado justamente esa variable. Acá el 4 sería ¿cómo? Sería A más B negado, ¿cierto? Más C y más D. Nuevamente, donde debería ir el 1, que es el término que queda negado, perdón, en este caso la variable que queda negada. Profe, ¿Sí? entonces lo de arriba donde aparece el 1 debería ser 0 negado más 0 más 0 negado más 0, ¿o no? Arriba en rojo. En rojo. De hecho, me parece que... Mira, lo que pasa es que está correcto eso que había puesto, pero no es la forma más clara de representarlo. Sería, claro, como poner esto. Sería como ponerlo así. Esto es 1, 0, 1, 0. Porque sería el 11. Sí. Sí, porque lo que pasa es que después lo que nosotros hacemos es las expresiones sumar esto, y además nos quedan negadas esto. ¿Te fijas? O sea, bueno, esta de acá es 1, ¿cierto? 1 negado. Ahí. Profe, ¿Y dime? ¿cómo sé que en el caso del 2 el C es el que tiene que ir negado que el 1 va ahí? Ah, porque en realidad parte del hecho de que nosotros cuando definíamos estas expresiones,
siempre lo que buscábamos era esto. Lo que pasa es que como estamos haciendo el camino inverso, quizás es medio raro, pero fíjate bien que ese número que está ahí, ese que está ahí, es el 2, ¿cierto? Esto que está acá. 2, ¿sí? Y yo tengo por acá lo siguiente. Que me confunde, como que siento que, como que me confundo como con el 4 y el 2, lo veo como al revés. No sé. Claro, mira. Este de acá estamos claros que debería ser A más B más C, ¿cierto? Que sería justamente el M0. O sea, todos son 0. O sea, todos son acá sumándose sin ninguna negación. Ujú. Cuando aparece, por ejemplo, el último término, que sería para nuestro caso que estamos viendo ahora M7, para el otro problema que estamos realizando sería el M15, todos tienen que quedar negados. Ah, o sea, como ¿Sí? que el M7 en adelante sí, así o nada. Mira, cuando yo tengo la combinación 0, 0, 1, al momento de hacer la suma, el donde tengo un 1 tiene que quedar negado. Si yo acá tengo el 0, 1, 0, donde tengo el 1, dentro de la suma debería quedar negado el B. Acá, para el 0, 1, 1, que sería obviamente el 3, nos queda ¿cuál negado? El B y el C. ¿Se ve la relación? Acá me Creo que sí. queda negado el A, ahí me queda negado el A y el C, ahí el A me va a quedar negado y el B negado. Acá me van a quedar los tres negados. Eso es lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que lo estoy haciendo quizás en muy pocos pasos. Así que vamos a ver si lo podemos representar mejor para que ustedes Ya, lo pues, vean. gracias. Sí, porque al final este problema, la verdad es que simplificarlo son muchos términos. Y aquí lo que nosotros hacemos generalmente es usar mapas de Carnot. Lo que sí vamos a hacer es representar la tabla para que ustedes vean la relación directa que hay. Vamos a hacer esto, porque es como a veces contraintuitivo, podríamos decir. Miren, vamos a tener eso, vamos a poner eso acá, y ahí se va a ver mucho más claro. Ahí. En definitiva, van a notar que cuando uno ya, obviamente, ya ha hecho ejercicio, se ha explicado bien también, es más rápido de realizar, por ejemplo, las conversiones entre una y otra representación. Es súper rápido, súper directo. Pero obviamente tenemos que tener claro de dónde vienen, ¿cierto? Oh, no creo que ustedes lo escuchen, pero están habiendo unos enfrentamientos de gatos afuera de mi casa. Enfrentamientos por el dominio del lugar. Vamos a ver cuántos tenemos por acá. A ver. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Me parece que me va a faltar uno. Piensan que es agosto, en todo caso. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltaba uno, ¿ven? Faltaba uno. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a borrar ahí. Y quiero hacer solamente la parte de afuera. Ahí. 1. Y aquí nos va a quedar lo siguiente. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. Acá 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. Y me falta un 1. Acá tendríamos 2, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y ahí tenemos entonces todo. Vamos acá a terminar de representar esto. Recuerden que lo que estoy haciendo es como la tabla verdad de esta función. Vamos a ponerle ahí las líneas simplemente. Y acá tendríamos 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Pueden ver que tenemos entonces del A, B, C y D. Tenemos la F. Ahí. Ahí. Y ahora podemos entonces empezar a ver lo que nos dicen. Esta función que está acá, o sea, que está expresada como una sumatoria de max terms, lo que me está diciendo, los ceros de la función son los max terms 0, 2, 4, 5, 8, 11 y 15. Eso quiere decir que voy a tener ceros ¿dónde? Ceros acá, voy a tener ese en el 0, ¿cierto? Voy a tener un 0 también en el 2, voy a tener el 0 en el 4, un 0 en el 5, en el 8, que sería este, en el 11, que sería este de acá, y en el 15. Ahí, tenemos esos ceros. Y todos los demás van a ser 1. Porque la sumatoria, perdón, la productoria de max terms lo que me da es los ceros de la función. ¿Sí? ¿Cuáles eran los términos asociados? Vamos a ir viendo. Teníamos entonces el M, vamos a verle aquí max term. Aquí sería, por ejemplo, el A más B más C más D. Ahí. Tendríamos entonces el A más B
más C más D negado, ¿ya? Porque recuerden que cuando yo les digo eso de que si es que acá hay un 1, acá va negado, es porque lo que buscamos es que esta suma, al momento de reemplazar esa combinación, me dé 0. Ustedes pueden ver que para que este término me dé 0, tiene que ser obviamente evaluado en 0, 0, 0. En realidad, si quiero que esta combinación esté asociada a una función que se evalúe, y específicamente una suma, que me dé 0, tiene que ser sin negar. Aquí, para que me dé 0 al reemplazar esta combinación, tengo que tener que el D esté negado. Así es como se construye. Y obviamente, el último caso, donde tenemos solamente unos, el único término que sea suma, que yo lo tengo que evaluar en 1, 1, 1, 1, y que me dé 0, es este. Requiero que esté negado. Ahí. ¿Sí? ¿Se ve cómo voy construyendo esto? ¿Cómo Sí, obtengo profe. esas funciones? Muy bien, Está quedando más claro, muchas gracias. muy bien. Ahora sí que sí. Sí, no se preocupen si tenían dudas con eso, porque en realidad tampoco lo había expresado, yo diría, completamente para que ustedes lo vieran. Estaba haciendo el paso directo como cuando uno ya lo domina. Entonces la idea no es esa, ¿cierto? Acá. Voy a poner todos los que están dentro de nuestra expresión. A más B más C más D. Después vendría el 5, ¿cierto? Que este que está acá. Recuerden que son términos de tipo suma que al momento de ser evaluados en la combinación correspondiente me dan 0. Ahí. Ahí me queda. Tendríamos cuál más, el 8, ¿cierto? Que está ahí. El 8 está acá. Ese me va a quedar solamente negado el primero, el A. Ahí y ahí. Y después nos queda el 11 y el 15. El 11 en verdad creo que está, acá está, el 11. A negado, más B, más C negado y más D negado. Por eso es que yo puedo en realidad construir la función. De hecho, voy a borrar la función de acá. En realidad no la voy a borrar, sino que me la voy a llevar para acá. Vamos a hacer el camino como completo. Ahí. Acá lo pegamos por acá. Y nos quedaría algo así. Al final lo que vamos a hacer es representar la función. Y vamos a pasar a otros problemas. Ahí. Ahí. Ahí está bien. Y yo podría seguir así. Podría seguir entonces escribiendo todos los términos que se corresponden. Recuerden que ahí yo no lo escribí todos, pero en realidad tenemos todas las combinaciones posibles y todos los términos que se corresponden. Vamos a esperar a que lo cargue. Profe, para el caso de los midterms, ¿Sí? los unos se convierten en 0, ¿no? O sea, como que los negados son ¿Mm? los ceros, Ya. ¿verdad? En los ¿Sí? midterms. En el caso de los midterms, sí, efectivamente. Efectivamente, sería como al revés, sería un producto, y en el caso de los midterms sería asociado, por ejemplo, el A, B, C, D, todos son negados. ¿Ya? Ahí. Así que bueno, tendríamos que obtener entonces todos estos términos que se van a estar multiplicando, son de suma, y serían obviamente, ahí vamos en el 4 lo tenemos, nos queda el 5, ¿cierto? Sería entonces A más B negado, más C más D negado, eso por, tendríamos acá entonces el 8, que sería A más B negado, perdón, el A negado, ¿cierto? Ahí sí, más B más C más D, y luego de eso el 11, que sería el término que está acá arriba, ¿cierto? Sería ese, el A negado, más B, más C negado, más D negado, y por último el 15 sería el que tiene todos en negado. A negado, más B negado, más C negado, más D negado. ¿Ya? Y ahí tendríamos la función. Después nosotros deberíamos desarrollarla y con álgebra de Boole la verdad es que no es más eficiente. Por eso es que lo vamos a dejar representado así. Y bueno, ¿qué pasaría si quisiéramos representar la otra función? Vamos a representarla así. F de A, B, C, D. Y nos quedaría de la siguiente manera. Voy a copiar acá la función, sería el minterm, bueno, es la sumatoria de los minterms 0, 2, 5, 8, 9, 10 y 13, solo para tenerlos más a la vista. Y aquí lo que va a pasar es muy parecido, pero nos va a quedar algo así. Ahora van a ser, el 0 va a ser un A negado, B negado, C negado, D negado, nos va a quedar más, nos va a quedar el A, B,
C en este caso va a ser así, A negado, B negado, C denegado, y así va a seguir con los demás. Fíjense bien que aquí lo que estoy haciendo en definitiva es esto. Quizá debería tomar el mismo color, pero sería algo así. Estos son los midterms. Sería A negado, B negado, C negado, D negado, que sería el término que al evaluar la combinación me da 1, a diferencia del caso de los max terms. Y así seguiría yo avanzando hasta llegar a el A, B, C. ¿Ya? Eso es lo que podemos hacer nosotros para representar. Y eso obviamente quedan sumándose. Aquí nos quedaría entonces el A negado, nos queda el B negado, nos queda el B, nos queda el C negado y el D. Ahí obviamente vemos que nos queda entonces 0, 1, 0, 1. Y así seguimos, ¿cierto? Nos queda acá el A, B negado, C negado, D negado, más el A, B negado, C negado, D. Acá vamos a ponerlo por ahí para después borrar lo otro. Nos queda entonces el 10, sería A, B negado, C, D negado, más el A, este sería el 13, ¿cierto? El 13 se representa así, 1, 1, 0, 1. Así que nos va a quedar entonces el A, el B, el C negado y el D. Acá tenemos que notar que cada vez que, por ejemplo, yo tengo un 0, en la combinación correspondiente, por ejemplo, ahí era el 10, fíjense que me quedó, ¿qué cosa? Me quedó ese sin negar y me quedó ese sin negar. Y los otros me van a quedar negados, los que están asociados a los 0. ¿Se entiende esa idea? Por ahí puede ser medio raro. Ahí, relanzar. ¿Sí? Y obviamente ahí en el problema lo que se busca era simplificar, pero no sería muy práctico para nosotros con la cantidad de términos que son. Nos conviene ocupar otros métodos, como los que vamos a ver posteriormente. Ahí. Profe, aquí no tiene nada que ver el teorema de Morgan, ¿verdad? No, ¿O sí? no. En realidad se podría tomar en cuenta el teorema de Morgan al momento de definir la función. ¿Ya? Eso es como el trasfondo de dónde viene esto. Pero en realidad si nosotros nos basamos en la idea de que estos términos son términos para los cuales si yo los evalúo en esa combinación me da 0, y estos términos son los cuales que sean productos, ¿cierto? Que yo los evalúo y me da 1, con eso estamos bien. Más que suficiente para poder representarlo. Ahí. Ahí. Obviamente ustedes pueden notar que una vez que nosotros ya esto no lo entendemos, podríamos representar desde acá, pasar directo, por ejemplo, a eso, como les decía, sin dibujar esta tabla, ¿sí? Y obviamente también de conocer la representación de los midterms, la sumatoria de midterms, yo puedo pasar directo a esto. Ahí. Muy bien. Vamos a ver qué otro problema tenemos por acá. Un problema que sea diferente, más o menos para que sea representativo. Bueno, se fijan que acá expandir la siguiente función en su forma canónica, la verdad es que es bien directo. Encontrar la tabla de verdad, esto también lo podemos hacer. De hecho, vamos a hacer esto todo. Vamos a hacer esto todo. Ahí. 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 1, Entonces, 2, 4, 8. Son 4, 12 y 1 son 3. claro, sí, efectivamente la tabla de verdad, acá la podríamos obtener directamente simplemente fijándonos en cuáles son las combinaciones. De hecho, voy a ver si tengo una tabla, creo que esta tabla la hicimos, así que vamos a copiar esta misma y la vamos a modificar para que así se corresponda con lo que tenemos ahí en esa función, así no la dibujamos de nuevo. Ahí. Vamos a copiar esta tabla, copiamos. En el caso del 15, vamos a tener lo siguiente, 15A y 15B vamos a poner. Ahí. Vamos a ponerle acá el 15A. Voy a borrar obviamente lo que está en la F. Espera un momento a que se termine de mover, que siempre mover es más lento que copiar o pegar. Ahí sí. 15A. Aquí entonces pues, ustedes pueden ver que en realidad me bastaría simplemente reconocer que esto es igual a A, B, C, D. ¿Cierto? ¿Y para qué combinación se hace 1 esta función? Para la combinación 1, 1, 1, 1. ¿Cierto? Con eso vamos a ver que al evaluarlo en 1, 1, 1, 1, me daría 1.
Y todos los de acá van a ser 0, en realidad, todo esto que están acá. Vamos a ver si me acerco un poquito más para borrarlo bien. Ahí. 0, 0, todo esto va a ser 0. Y la única que va a ser 1 va a ser la última. La última, o para la última combinación, la función va a ser 1. Ahí. 0, 0, 0. Todas estas son 0, 0. Tenemos también por acá. Ahí, 0. En realidad, bien rápido ese problema. El otro problema. Ahí tenemos que trabajar un poquito más. Vamos a ver ahora el 15b. El 15b, nuevamente podemos tomar la función. Vamos a ponerla como f simplemente. Y nos va a quedar algo así. A por b negado más c d negado más a negado b c negado d. F va a ser igual a b negado más c, perdón, más a c d negado más a negado b c negado d. Ahí tenemos entonces la expresión. ¿Qué hacemos con esto? La verdad es que lo más rápido sería directamente buscar cuáles son las combinaciones que hacen 1 a cada término. Este término de acá tiene solamente una combinación. Sería cuando el a vale 0, cuando el b vale 1 y cuando el c vale 0, ¿cierto? Y además el d vale 1. Esta es la combinación que si nosotros evaluáramos la función f, nos va a hacer 1 este término y por tanto toda la función va a ser 1. Acá vamos a tener dos combinaciones. Cuando el a es 1, el c es 1, el d es 0, ahí, y obviamente nos queda libre el b, que podría ser 0, 1. Y ahí sacamos entonces las dos combinaciones. Acá vamos a tener 4 posibilidades. El a tiene que necesariamente ser 1, el b también 0. Y como nos quedan dos variables libres, esas pueden tomar todos los valores. Y vamos a tener entonces el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Aquí pueden haber algunas que se repitan, ¿cierto? De hecho, pueden notar ustedes que esta se repite, que era el 10. Tenemos el 8, tenemos el 9, el 10, el 11, tenemos el 14 y tenemos el 5. Y con eso nosotros entonces podemos llenar nuestra tabla, ¿verdad? Vamos a tomar esta tabla, la vamos a copiar y le vamos a poner los unos que correspondan a esas, justamente a esas posiciones. ¿Se dan cuenta que en realidad ese es el método más rápido para obtener la tabla, ¿verdad? Tomo esto y yo voy. ¿Cuál era 4? Voy a anotarlos por al lado para así poderlos modificar inmediatamente. Perdón, era el 8, 9, 10, 11, 14 y el 5. Ese me falta acá, el 5. Y vamos a irlo modificando. Se dan cuenta que también voy viendo simplemente la combinación o el valor decimal de cada una de las combinaciones. Es más práctico. Entonces yo diría, bueno, el 0, 1 hasta llegar al 4 son todos 0. Después hay un cambio acá. El 5 debería ser 1, según lo que acabamos de verificar. ¿Cuál más tiene que cambiar? El 9. Tiene que ser 1 también. El 9, el 10, el 11. Tienen que cambiar. El 10, el 11 y el 14, que sería este de acá. El 15 debe ser 0, así que lo actualizamos también. 0, ese es 1, el 14, ese y ese. Y tendríamos entonces, ¿cuántos 1? Justamente 1 asociado al 5, al 8. El 8 me faltó, me parece, justamente. Ahí sí. El 8, el 9, 10, 11 y 14. Y ahí estaría la tabla, ¿verdad? ¿Cómo lo hicimos? Vimos las combinaciones que hacían 1 a cada término y procedimos eso a representar la tabla. ¿Sí? Último problema que vamos a hacer hoy día, que en realidad es expandir la siguiente función como forma canónica. Aquí podríamos aplicar justamente eso que les había comentado, de representarla como de esta forma. Miren, vamos a tomar la función, o en realidad la pregunta completa, para que nos quede asociado y justo con su respuesta. Ahí. Vamos a ponerla ahí. Después yo le corto la pregunta a la imagen anterior que puse. ¿Qué podemos hacer acá? La verdad es que lo más rápido sería justamente trabajarlo de esa manera, miren, que vimos recién, como f de x1, x2, x3. Ponemos acá el x2, nos quedaría entonces x1, ponemos el x2 negado, acá lo ponemos así sin negar, eso es un 1, ¿cierto? x3 negado, más, acá nos va a quedar el x1 negado más el x1,
x2, x3 negado, más x1, x2, x3. Nos queda la función entonces de la siguiente manera. Ahí. Entonces va a ser x1, x2 negado, x3 negado. Acá nos queda el x1, nos queda el x2, x3 negado. Acá nos va a aparecer también el término x1, x2, x3 negado. Y nos queda el x1, x2 y x3. Y ahí tendríamos la función canónica, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Se dan cuenta que para ese caso es bien práctico. La otra opción sería ver las combinaciones y a partir de eso escribirlo. Lo mismo. ¿Se entiende lo que hemos revisado el día de hoy? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Por si acaso, estos son el tipo de problemas que deberían aparecer en la... Dime. ¿No falta un X1, X2 y X3 negado? Veamos, No, por ahora. creo que De hecho, está. ¿sabes qué? Si falta uno. ¿Sabes qué falta? Uno del término de acá. Mira, del término que puse en rojo, ¿cierto? Nos Sí, falta ese que uno. estaba pensando. Que después como que vi el del lado y pensé que ya estaba puesto, pero Y mira, vamos a ver. Por si acaso podría haber alguno que incluso después se eliminara. Podría existir el caso. Aquí creo que no pasa. Eso es importante. Este sería x2 simplemente, ¿cierto? Ahí. Ahí déjenme ver si hay alguno que se repite. Acá este sería obviamente C1. Esta es una buena forma de poder verlo. Mira, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Y de hecho, fíjate que tuve suerte porque justo se eliminaba, pero fue por error porque no lo vi. No fue porque lo descarté, porque lo vi. ¿Ya? Y ahí uno obviamente podría descartar cualquiera. Mira que tuve suerte. ¿Cuál descartamos? Descartemos este. ¿Sí? Porque simplemente se repite. Pero claro, yo no la he visto. Ahí. Y lo copiamos acá y nos queda así. Ahí. Y copiamos lo otro y nos queda la función definitiva. Ahí. Muy le puse dos veces el más. Quitamos un más. ¿Qué topamos, cierto? Ahí. Muy bien. Bueno. Entonces, con eso, voy a terminar de copiar acá. Ahí nos va a quedar entonces listo. Oh, se pegó mal. Vamos a pegarlo por acá. Ahí. Ahí. Ya, con eso estaríamos ok por el día de hoy. Espero que tengan una muy buena fiestas patrias y nos estaremos viendo el próximo martes, donde vamos a resolver ejercicios, quizás recordatorios de las clases anteriores, de las primeras, y el día jueves va a ser solamente resolución de dudas, ya, porque el viernes la prueba. Así que estén muy bien. Chao, chao, nos vemos. no, profe, que esté bien. Chao, igualmente. Chao, Chao, profe, profe, cuídese, muchas gracias. disfrute. Nos Muchas vemos. gracias. Chao, profe, muchas gracias. Nos Chao, vemos, adiós. chao, chao.